La historia de hoy proviene de una hermana en Cristo que compartió con nosotros una experiencia poderosa y reveladora. En su visión, Jesús le advirtió sobre un producto peligroso que el diablo planea introducir al público. Le mostró cómo reconocer este producto, que, si se consume sin saberlo, tendría efectos devastadores que llevarían a la muerte. Le insto a leer hasta el final, ya que su experiencia contiene ideas vitales que todos deben comprender, especialmente los cristianos, para protegerse de este peligro. Mi nombre es Cap B, y esta experiencia que cambió mi vida ocurrió el 2 de mayo de 2024. El impacto de lo que presencié me hizo llorar y rezo fervientemente para que la gente abra sus corazones para comprender verdaderamente lo que Jesús me reveló ese día. En particular, espero que mis hermanos cristianos presten atención, ya que este mensaje es crucial para todos nosotros. El mero hecho de que pueda compartir esto con ustedes y recordar cada detalle de lo que sucedió durante ese tiempo es un milagro en sí mismo. Siempre estaré profundamente agradecido a Dios por permitirme recordar todo, ya que la experiencia ha dejado una marca indeleble en mi corazón y en mi alma. Todo empezó con lo que parecían ser señales pequeñas e insignificantes. Empecé a notar cosas como llaves extraviadas, citas olvidadas y nombres que se me pasaban por la cabeza sin previo aviso. Al principio, lo descarté como los signos habituales del envejecimiento que todo el mundo experimenta. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, descubrí que el olvido solo se acentuaba. Había momentos en los que me quedaba de pie en una habitación sin saber por qué estaba allí o qué se suponía que debía estar haciendo. Los rostros que antes me habían resultado tan familiares comenzaron a desdibujarse y ya no podía recordar los nombres de personas que conocía desde hacía años. Finalmente, busqué ayuda médica, esperando encontrar respuestas, y me diagnosticaron Alzheimer. La noticia me sacudió hasta lo más profundo. ¿Cómo podía estar perdiéndome pieza por pieza a manos de un ladrón tan invisible? A pesar del miedo que se apoderaba de mi corazón, traté de seguir adelante, de vivir lo mejor que podía. Pero la enfermedad no mostró piedad. Pronto, incluso las tareas más sencillas de la vida diaria se convirtieron en desafíos insuperables. Olvidé cómo vestirme, cómo comer e incluso cómo desenvolverme en mi propia casa. Con cada día que pasaba, la enfermedad me robaba más identidad, hasta que me encontré sintiéndome como un extraño en mi propia vida. La situación empeoró hasta que un día fatídico todo se descontroló con acento agudo por completo. No podía recordar nada, quién era, dónde estaba ni qué se suponía que debía estar haciendo. Mi familia, devastada y aterrorizada, me llevó rápidamente al hospital. Cuando llegamos, apenas estaba consciente y no me daba cuenta de nada a mi alrededor. Los médicos me hicieron las pruebas, pero sus rostros revelaron la cruda realidad: mi estado se había deteriorado mucho más de lo que nadie hubiera esperado. Le dijeron a mi familia que mis posibilidades de sobrevivir eran escasas, casi inexistentes. Mientras estaba en la cama del hospital, me sentí como si flotara, separada de mi cuerpo, atrapada entre los mundos de la vida y la muerte. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. De repente, me encontré de pie junto a mi propia cama, mirando hacia abajo, hacia mi cuerpo frágil y sin vida. Una ola de pánico me invadió. ¿Estaba muerta? ¿Era este el final de mi viaje? La habitación a mi alrededor parecía la misma, los débiles sonidos del hospital de fondo, pero me sentí como si estuviera en un espacio entre la vida y la muerte, incapaz de comprender lo que realmente estaba sucediendo. Cuando compartí esta experiencia con otras personas, algunas sugirieron que se trataba de una visión, mientras que otras creyeron que se trataba de una experiencia cercana a la muerte. Independientemente de cómo se la llamara, lo que más me importó fue el profundo mensaje que Cristo me reveló en ese momento, un mensaje que todos necesitan escuchar. Justo cuando estaba empezando a entender la situación, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y allí estaba él, Jesús. No se pronunció ninguna palabra, pero su sola presencia era abrumadora. Era como si una fuerza poderosa llenara la habitación, un trueno silencioso que hablaba más fuerte que cualquier palabra. En ese instante, supe exactamente quién era él, no había necesidad de presentaciones. Su presencia era más que suficiente para transmitir su identidad. Sin decir palabra, extendió la mano y tomó la mía.
En cuanto su toque tocó el mío, sucedió algo increíble. Una oleada de fuerza me inundó. Todo el cansancio, la enfermedad, la confusión, todo lo que había estado soportando, se desvaneció. Ya no era la frágil y enferma mujer que yacía en aquella cama de hospital. En cambio, me sentí renacida, joven, fuerte y vibrante, como si me hubieran devuelto a la flor de mi juventud. Fue nada menos que una transformación milagrosa. Comenzamos a caminar uno al lado del otro y, con cada paso, sentía que una fuerza renovada surgía en mi interior. La fragilidad y el dolor que me habían consumido durante tanto tiempo parecieron desaparecer, reemplazados por una abrumadora sensación de vitalidad y claridad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí libre de la carga del sufrimiento. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar por encima del hombro hacia la cama del hospital donde todavía yacía mi cuerpo físico, inmóvil y frágil. La visión era desconcertante e incomprensible. ¿Cómo era posible que yo estuviera allí, tan lleno de vida y vigor, y sin embargo pudiera verme a mí mismo, tan quieto, tan sin vida, en esa cama? Era una paradoja que me llenaba de confusión, como si la naturaleza misma de la existencia se hubiera desdibujado. A medida que continuábamos, el mundo que nos rodeaba parecía cambiar y transformarse. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estábamos en los pasillos estériles y poco iluminados del hospital. En su lugar, me encontré de pie en medio de un vasto complejo industrial. El tamaño del lugar era asombroso, una enorme instalación rebosante de actividad. Los trabajadores se movían con un propósito, las máquinas zumbaban de fondo y el aire estaba cargado con la incesante energía de la producción en masa. No tardé mucho en darme cuenta de dónde me encontraba. Se trataba de una empresa farmacéutica, un nombre conocido, aunque en aquel momento no me resultaba familiar. Sin embargo, no había duda, era una marca en la que confiaban millones de personas. Los trabajadores entraban y salían de las instalaciones con cajas a cuestas, cargando y descargando camiones a un ritmo que parecía casi frenético. La atmósfera era de constante movimiento, una palpable sensación de urgencia llenaba el aire. A primera vista, todo parecía normal. La escala y la eficiencia de la operación eran impresionantes. Pero al observar la escena más de cerca, algo se sentía extraño, algo profundamente inquietante, pero aún no podía identificarlo. Jesús me llevó a lo más profundo del corazón de la operación, y fue allí donde la verdad comenzó a revelarse de una manera escalofriante e innegable. En medio del bullicio de los trabajadores, noté unas extrañas y sombrías figuras que se movían entre ellos. Esas figuras no eran humanas. Eran seres oscuros, de otro mundo, de naturaleza demoníaca. Su presencia era sutil, pero inconfundible. Flotaban cerca de las líneas de producción, sus movimientos eran deliberados y siniestros, susurrando conjuros en voz baja que transmitían un aire de amenaza. Mientras observaba horrorizado, vi cómo se desarrollaba ante mis ojos el proceso de producción. Se añadían sustancias a la cadena de montaje, pequeños y complejos microchips y un polvo blanco que no podía identificar. La realidad me golpeó como un rayo. Esos fármacos, que tan a menudo se comercializan como herramientas para mejorar la memoria y la función cognitiva, eran mucho más de lo que parecían. Había algo mucho más insidioso en juego. Las figuras demoníacas incorporaban estas sustancias extrañas a las drogas, algo que alteraba la mente de quienes las consumían de maneras que jamás podrían comprender. Lo que en apariencia parecía una maravilla de la ciencia moderna era, en realidad, un vehículo para algo mucho más oscuro, una herramienta para el mal. Las botellas, una vez llenas y selladas, llevaban una etiqueta con la imagen de un hombre, nada menos que Abraham Lincoln, y las palabras, El Salvador. Era un nombre que parecía fuera de lugar, pero que resultaba inquietantemente apropiado para lo que estos productos realmente representaban. El Salvador, un nombre que, en este contexto, parecía más una mentira burlona que otra cosa. Abandonamos el complejo industrial y, una vez más, el paisaje cambió. Esta vez, Jesús permaneció en silencio mientras caminábamos, guiándome hacia el corazón de una ciudad. Pero no era una ciudad común. Las calles, que antes estaban llenas de vida y energía, ahora estaban inquietantemente tranquilas, llenas de una sensación generalizada de confusión y caos. La gente deambulaba sin rumbo, con el rostro vacío y vacío.
Sus ojos carecían de foco, sus expresiones eran vacías y sin visión, como si los hubieran despojado de su esencia misma, como si sus recuerdos hubieran sido borrados. Lo que vi a continuación me desgarró el corazón. Una madre estaba parada en medio de la calle, con la voz quebrada mientras llamaba a su hijo. Pero entonces, en medio de su frenética búsqueda, se detuvo. Una mirada de profunda desesperación cruzó su rostro cuando se dio cuenta, en ese momento, de que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Más adelante en la calle, un hombre mayor estaba sentado en un banco, agarrando una fotografía en sus manos. Tenía los ojos muy abiertos por la angustia, como si estuviera luchando por recordar los rostros capturados en la foto, su mente le fallaba de maneras que no podía entender. Fue una escena de profunda pérdida, de identidad, de memoria, de humanidad misma. Y mientras observaba a esas personas, perdidas y a la deriva en un mundo que las había dejado atrás, comprendí la terrible realidad de lo que había sucedido. Algo les había robado lo que eran y solo había dejado cáscaras vacías a su paso. En medio del caos y la confusión, había algo que destacaba por encima de todo: la demanda incesante y cada vez mayor de los fármacos producidos por la empresa que acababa de presenciar. Diariamente llegaban grandes camiones con su siniestro cargamento, que descargaban grandes cargamentos en hospitales y diversas agencias. Multitudes de personas desesperadas se congregaban en estas instituciones, aferrándose a la esperanza de que estas sustancias restauraran sus recuerdos desvanecidos o los protegieran de una misteriosa aflicción invisible. La magnitud de la demanda era asombrosa. Las drogas se compraban en cantidades inimaginables y, sorprendentemente, nadie parecía cuestionar la verdadera naturaleza de lo que consumían. Sin embargo, debajo de la superficie, yo era dolorosamente consciente de la oscura verdad que se escondía en esas pastillas. Las mismas drogas que la gente creía que los salvarían eran, de hecho, las mismas herramientas de su subyugación a un plan malévolo y siniestro. Las agencias e instituciones involucradas, todas actuando con nobles intenciones, fueron cómplices inconscientes de este plan diabólico, lo que hizo que la situación fuera aún más trágica. Estas drogas, que se suponía que restaurarían la salud, eran en realidad agentes de destrucción. Dejaron a innumerables personas vulnerables a fuerzas que no podían ver ni comprender, fuerzas que estaban erosionando lentamente su bienestar espiritual. Mientras me encontraba en el corazón de la ciudad, observando el desastre que se desarrollaba a mi alrededor, una comprensión más profunda comenzó a echar raíces en mi mente. No se trataba simplemente de una crisis física, sino que formaba parte de un programa satánico mucho más oscuro y de mayor alcance. Las drogas que se distribuían no estaban diseñadas simplemente para atacar la mente, su verdadero propósito era mucho más insidioso: esclavizar la mente, manipulando sutilmente los pensamientos, las emociones y la voluntad de quienes las ingerían. Los efectos iban mucho más allá de la mera pérdida de memoria. Eran instrumentos de control, diseñados deliberadamente para debilitar la esencia misma de la resistencia espiritual de una persona. Vi las señales reveladoras a mi alrededor. Las personas, que antes eran firmes en sus creencias, ahora luchaban con una profunda sensación de desorientación espiritual. Su batalla ya no era solo contra la confusión o la pérdida de memoria, sino con una abrumadora sensación de alienación de su propia fe. Los creyentes que antes se habían mantenido firmes en su confianza en Dios se encontraron luchando con pensamientos intrusivos, tentaciones que antes habían sido fáciles de resistir ahora parecían insuperables. Su capacidad para resistir los planes del enemigo se estaba desmoronando bajo el peso de estas drogas insidiosas. Era como si una nube oscura hubiera descendido sobre sus mentes, apagando la luz de su fe y cortando su conexión con Dios. Tal vez la constatación más devastadora de todas fue la forma en que estas drogas borraban sistemáticamente el recuerdo de Dios de sus corazones y mentes. Las verdades fundamentales que alguna vez habían considerado importantes, las escrituras que habían memorizado, las oraciones que habían pronunciado con pasión y devoción, se les escapaban de las manos como arena. Cada día que pasaba, les resultaba más difícil recordar la esencia misma de su identidad espiritual. Estas drogas no solo atacaban sus recuerdos físicos, atacaban el núcleo de su existencia espiritual, lo que hacía que fuera cada vez más difícil para ellos recordar quiénes eran en Cristo.
No se trataba de una simple batalla por la mente, sino de una guerra espiritual por las almas mismas de quienes tomaban esas drogas. Poco a poco se les iba alejando de Dios, y su resistencia espiritual se debilitaba con cada dosis. Su capacidad de mantenerse firmes en la fe, de resistir la tentación, se estaba viendo socavada. La manipulación era sutil, casi imperceptible, pero sus efectos eran devastadores. Era una esclavitud silenciosa, una erosión espiritual que amenazaba con apartar a innumerables almas del camino de la rectitud. Mientras estaba allí, observando la horrible escena que se desarrollaba ante mí, llegó un momento de intervención divina. Jesús me habló. Su voz era suave, pero tenía un peso innegable, uno que exigía atención inmediata. No habló con acertijos ni conceptos abstractos, habló con claridad, revelándome la verdad de la situación. Dejó en claro que quienes permanecieran alineados con la voluntad de Dios estarían protegidos de la influencia de esta oscura agenda. No se trataba simplemente de evitar los efectos físicos de las drogas, se trataba de permanecer arraigados en Él, vivir de acuerdo con su propósito y permanecer firmes en su plan divino. Jesús recalcó la importancia de la oración, no como una formalidad o un ritual, sino como la conexión vital con la voluntad de Dios. A través de la oración, los creyentes podían alinear sus corazones con sus propósitos, obteniendo fuerza para resistir las sutiles manipulaciones del enemigo. Era en la oración que se ganaría la batalla. Era a través de la oración que las fuerzas de la oscuridad serían derribadas. Él me instó a alentar a mis hermanos creyentes a nunca dejar de orar, porque era a través de la oración ferviente y persistente que la voluntad de Dios se manifestaría en la tierra y su reino se establecería en los corazones de su pueblo. En ese momento oscuro, me quedó claro que la oración sería el arma que podría romper las cadenas de la manipulación. Y fue a través de una fe inquebrantable, arraigada en la oración y alineada con el propósito de Dios, que la luz de la esperanza brillaría una vez más, desterrando la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Por fin, Jesús me habló de la misión que había confiado a sus seguidores, una misión que iba más allá de las meras palabras y llegaba al corazón mismo de nuestro propósito en la tierra. Dejó en claro que no era un momento para quedarnos de brazos cruzados, sino un momento para actuar con valentía, un llamado a compartir urgentemente el mensaje de su amor y misericordia sin límites con el mundo. La necesidad era mayor que nunca. La gente de todas partes necesitaba escuchar acerca de la salvación que él ofrecía, especialmente dada la oscuridad que se avecinaba y las amenazas que nos rodeaban. En un mundo lleno de incertidumbre y temor, su luz era la esperanza que necesitaban desesperadamente. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad que me rodeaba cambió drásticamente. Me encontré en completa soledad. No había personal médico a mi alrededor, ni monitores que pitaran para controlar mis signos vitales, solo un silencio abrumador que envolvía la habitación. Fue una profunda desorientación, como si me hubieran transportado de un reino a otro y luego de regreso, y me hubieran encontrado una vez más en mi frágil cuerpo mortal después de experimentar algo tan extraordinario. La viveza de todo lo que había visto y oído permaneció conmigo, más clara que nunca. Pero con ella vino una poderosa sensación de urgencia, una profunda conciencia de que el momento de actuar era ahora. Había recibido un atisbo de algo mucho más grande y no podía permitirme el lujo de ignorarlo. A la mañana siguiente, cuando los médicos entraron en mi habitación, sus rostros reflejaban una gran sorpresa. Me examinaron de cerca, intercambiando miradas perplejas, hablando en voz baja, esforzándose claramente por comprender lo que había ocurrido. Durante unos minutos, se limitaron a mirar mi historial clínico y a mirarme con incredulidad. No podían conciliar lo que estaban presenciando con el pronóstico que esperaban. Después de lo que me pareció una eternidad, uno de los médicos finalmente habló. Sus palabras estaban cargadas de asombro mientras me decía que algo extraordinario había sucedido. Había habido una mejora dramática e inesperada en mi condición, una que no podía explicarse con ningún razonamiento médico conocido. El deterioro que habían temido, el declive que tanto les preocupaba, parecía haberse revertido por completo de la noche a la mañana. Era como si mi cuerpo hubiera experimentado una curación milagrosa, una que ni siquiera los profesionales médicos más experimentados podían comprender. Estaban atónitos, pero en el fondo, yo sabía la verdad.
La transformación en mi salud, la fuerza que surgió en mí, no fue el resultado de la ciencia médica, fue la consecuencia directa de mi encuentro con Jesús. Ese momento, cuando Él me tomó de la mano y caminé a su lado en perfecta salud, había dejado una marca indeleble en mi alma. Fue una especie de sanación que iba más allá de la restauración física, fue una sanación del espíritu, una renovación que tocó las partes más profundas de mi ser. Aún más sorprendente que la restauración física fue la claridad con la que ahora recordaba cada detalle de ese encuentro. En los días previos, mi mente había estado nublada por la enfermedad, y me costaba recordar hasta las cosas más simples. Pero ahora podía recordar todo con perfecta claridad, las imágenes, los sonidos y, más profundamente, las palabras que Jesús me había dicho. Era como si mi memoria se hubiera restaurado por completo, como si mi mente se hubiera curado al mismo tiempo que mi cuerpo. Fue nada menos que un milagro, innegable e inspirador. Insto a todos mis hermanos cristianos a que se aferren a la poderosa verdad de este mensaje, oren sin cesar, permanezcan vigilantes y confíen de todo corazón en la protección del Señor. Los tiempos en que vivimos están plagados de peligros e incertidumbre, pero mediante la oración y una fe inquebrantable podemos superar cualquier obstáculo. Jesús me reveló la batalla espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor y las terribles consecuencias que esperan a quienes no están preparados. Ahora no es el momento de la complacencia. Ahora es el momento de permanecer firmes en nuestra fe, orar con fervor y resistir las fuerzas que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. A mis hermanos creyentes, les insto a que tomen en serio este mensaje. Oren fervientemente, permanezcan alertas y aférrense a su fe. El mundo está en peligro, pero mediante la fuerza de la oración y el poder de una fe firme, podemos asegurar que la voluntad de Dios prevalezca sobre todo. Gracias, queridos amigos, por acompañarme hasta el final de este mensaje. Les pido que compartan este vídeo con sus seres queridos, para que ellos también puedan escapar del tormento del infierno y experimentar el poder transformador del amor de Dios. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo, para que puedan mantenerse actualizados cada vez que compartamos nuevas historias y experiencias que nos envíen mientras seguimos caminando juntos en la fe.